que serán explicados por los especialistas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio con Dulce Rodríguez Moreno. ¡Ánimo! Ya es viernes. Mi nombre lo escucharon, Dulce Rodríguez Moreno, y los voy a acompañar esta hora con temas que espero sean de su interés. Vamos a agradecer para empezar a Omar Machán, que se encuentra en el control operativo, a Said, que me apoya, Said Yamel, con la producción de este espacio, también a Rocío González Araoz en las redes sociales. Ya nos pueden ver a través de Facebook. Estamos ahí para llevarles este programa que lo dedicamos con mucho gusto para todos ustedes. Y vamos a tratar el día de hoy dos temas que van, quizá un poco contrapunteados, pero hablaremos de temas culturales porque ya viene el Festival Rulfiano de las Artes 2023 en Sayula y vamos a hablar precisamente de todo esto que se hace en memoria de Juan Rulfo, escritor, uno de los escritores más destacados aquí de Jalisco. Y para eso ya tengo en la línea y le agradezco mucho a Juan Carlos Rulfo, hijo precisamente de este gran escritor. Gracias, Juan Carlos, por tomarnos la llamada este viernes. Muchísimas gracias, buenas tardes ya. Aquí listísimo para despejar cualquier duda y efectivamente se acerca el aniversario de mi padre el 16 de mayo en estas poblaciones del sur de Jalisco, Sayula, San Gabriel, Apulco principalmente, y estamos haciéndoles una invitación de que se acerquen, a que nos acompañen a las diferentes acciones, actividades que tienen que ver con promover esta región, con tratar de... son pequeñas acciones que espero que vayan creciendo con cada año, pero bueno, es un lugar bastante visitado por la comunidad y que ahora pues con estos eventos de aniversario queremos hacer distintas actividades que tienen que ver con talleres de fotografía, con exposiciones, con homenajes a los tesoros vivos de esa región y que de alguna manera tienen que ver con, con estimular las raíces de todos los jaliscienses y no tanto, que de repente abandonan su tierra o que prefieren mudarse a otros lugares porque tal vez su tierra no vale la pena, no sé, pero por ahí va más o menos. Y es que al final, se sabe que Jalisco tiene este turismo religioso, pero yo le llamaría esto el turismo literario, que empiezan a recorrer las zonas donde se inspiraron algunos de los libros, donde nació Juan Rulfo, y como bien lo dices, empezar a retomar esta sensación de identidad, identificarte con las regiones, y que bien dices, muchas personas salen de estos lugares de San Gabriel, de Sayula, y emigran a las grandes ciudades, incluso hasta Estados Unidos, y se va perdiendo un poco la tradición oral, y esto que es fundamental, porque si no conocemos la historia o de dónde venimos, pues se va perdiendo un poco de nuestra esencia, ¿no, Juan Carlos? Completamente, muy bien dicho, y de eso se trata. A veces no culpo a la gente ni nada, las condiciones a veces son complejas, tenemos que emigrar por buscar mejores momentos de vida, mejor economía, qué sé yo, pero también es cierto que también se muda y se va cayendo todo lo que pues es nuestra vida, nuestra tradición, nuestra cultura, se queda un poco abandonada y no en vano pues todo lo que ha hecho mi padre tiene que ver con ese gran mensaje que su literatura, y no solamente la de él o no solamente sus acciones, sino por ejemplo también Moncayo, Ramón Rubí, Juan José Arreola, Orozco, todos ellos son oriundos de esta región. Y esto nos habla de que algo pasó. El volcán de Colima echó cenizas y sembró ahí una especie de ganas de observar nuestra realidad, y eso es lo que de alguna manera todos estos personajes nos han dado. Nosotros lo que buscamos es que de alguna manera podamos rescatar algo de lo que está por ahí, promoviendo el viaje. Mucha gente, como dices, va y busca señales de la literatura. ¿Dónde está Susana San Juan? ¿Cuál fue la ventana por la que estaba el padre Rentería? ¿Dónde están los puentes del Llano en Llamas? Pero más allá de eso, pues la gente empieza a buscar maneras de abrazar a los visitantes. Restaurantes, pequeños espacios mágicos como hoteles, parajes muy particulares. Y nosotros lo que queremos es además homenajear a la gente que ahí vive. De repente poder hablar de cómo hablan, poder homenajear sus canciones, su talavera, su arquitectura, valorar cada espacio, cada acción que hay en estos lugares, porque todo el país lo necesita además. Entonces, no existen muchas rutas culturales en el país, y esta es una que estamos tratando de promover a tal grado que
Jalisco se siente orgulloso, y México completo, de que hay un espacio que les va a devolver el cariño a su tierra. Y sabes que también a veces son los extranjeros los que aprecian más, porque yo recuerdo haber visto, no me acuerdo en dónde, algún documental, pero era de otro país. Era un documental hecho por extranjeros precisamente sobre esta zona y empezamos a ver que muchas veces pues son ingleses, son de Estados Unidos, son de otros países los que se interesan por estas zonas y a veces tristemente nosotros que no estamos tan lejos, una hora, hora y media manejando, no nos damos esa oportunidad de visitar pues estas regiones. ¿A cuánto estamos aquí de Guadalajara ya? Mira, de Sayula, depende, de Guadalajara es el problema, salir de Guadalajara es complicado, pero una vez que estás ya tomando la carretera Colima, de Sayula estás más o menos a una hora, posiblemente, por la autopista, Claro. y a San Gabriel tal vez unos 40 minutos en total, tal vez hora y media hasta San Gabriel, 2 horas, pero estás recorriendo una zona muy curiosa, toda la laguna seca de Sayula, igual te puedes dar una paseada por Tapalpa, ya va a ser el tiempo de las pitayas, por ejemplo, Claro. y va a ser también el tiempo de las faustinas. Hay muchas cosas que ocurren en este mes de mayo, algo pasa, el clima también se está poniendo bueno, pero es por eso que creo que es importante. Además, estamos muy cerca de una zona que es ya colindante con Colima, está Comala también por ahí. Es decir, es un buen fin de semana, este primer fin de semana que es del 12, 13 y 14, podríamos acercarnos y ver una serie de actividades que además de estar visitando la región, pues te puede dar un poquito de estos pinceladas, de rasguños, de algunas ideas que tienen que ver con reconsiderar tu vida y tu espacio, tu tierra, tu forma de hablar, tu forma de reconsiderar tu familia, tu paisaje. En todo esto no hemos hablado de Rulfo, hemos hablado de ti, de todo lo que tiene que ver con tu espacio, y eso es lo más importante, ¿no? Creo. Y eso es un poco lo que te debe de dejar esta región, el regreso a valorar tu tierra. Otra vez creo que me repetí, pero es que sí es. Claro, y también es que precisamente este sábado 13 empieza el Festival Cultural de San Gabriel, que va a ser del 13 al 21 de mayo, así que tienen toda la oportunidad de empezar a planear llegar a este festival, y el programa del Festival Rulfiano de las Artes va a ser del 11 al 18. Si quieres, antes de irnos al corte, platícanos primero de este Festival Rulfiano de las Artes y regresando hablamos ya de lleno del programa de San Gabriel. ¿Cómo no? Mira, el Festival Rulfiano de las Artes está promovido precisamente por una asociación civil que desde hace ya varios años está procurando generar estos eventos de homenaje a Rulfo. Conforme ha pasado el tiempo, ha habido como este descubrimiento de usar este festival como una plataforma para descubrir y homenajear a la propia gente de Sayula, de descubrir algunas casas, algunos templos, algunos espacios que han estado un poco abandonados. Todo esto creo que se ha vuelto la lupa a este lugar como para poder encontrar recursos que puedan restaurar estos lugares, que puedan generar un beneficio económico y un beneficio social a través de la cultura. Y en ese sentido, pues poco a poco que las escuelas de estos lugares empiezan a retomar la obra de Rulfo y de otros más. Hay muchísima gente que es de Sayula que no conocemos, más allá del ánima de Sayula, sino que además son verdaderos orgullos de la región. Pero esto que te digo de restaurar el pueblo, de generar bienestar social a través de la cultura, yo creo que es un elemento muy importante que ustedes lo van a ver, cómo se enaltece, cómo desde las escuelas, en el momento de leer la obra de Rulfo, no solamente como obligación, sino como una especie de autoconocimiento, porque diríamos que en las escuelas no solamente se trataría de leer la obra de Don Juan, sino que hables de tu propio trabajo, es decir, que me hables de tu familia, que me hables de tu paisaje. Son niños, adolescentes y adultos que están pintando, que están trabajando alrededor de sus espacios y también escriben, y que durante el festival se dan premios y se dan reconocimientos a toda esta labor de observación. Al final de cuentas se trata de volver la mirada a tu espacio y no necesariamente ver la mirada al otro lado de la frontera o en otras latitudes, ¿no? Y eso es lo que
de alguna manera se está logrando en ambos festivales, pero ya lleva algunos años el Festival Social de las Artes, comandado por Mauricio Munguía, hijo de un cronista, uno de los mejores cronistas que yo he conocido en este país, que se llama don Federico Munguía, que ya murió hace unos años, y que al mismo tiempo se va a inaugurar este espacio de reconocimiento de la historia de este lugar que es Ayula, que fue históricamente muy importante en el pasado. Es la puerta de la provincia de Ábalos, Claro. de la Nueva Galicia. Entonces, bueno, hay toda una historia muy particular que está por reconocerse. Y es que antes de irnos ya casi al corte, es lo que te iba a mencionar, ¿no? Los cronistas. Yo quiero que sepan, y los que no saben se van a enterar, estudié en la UDG en Ocotlán, mi carrera de periodismo, y estuve en un programa cultural precisamente. Así que a mí me tocó ir con muchos cronistas de Ajijic, de La Barca, de Jocotepec, de Ocotlán, y son verdaderas historias maravillosas de estos lugares que muchas veces, pues yo que era de ciudad, que fue ahí a estudiar, pues no conocíamos. Y esto de volver a los cronistas, darles el lugar tan especial que tienen, porque son los historiadores de los pueblos que al final nos cuentan cómo fue que se llegó cómo fue cambiando la gente, los espacios, y empezar a retomar todo esta historia que ya te digo nos da identidad. Si me permites, Juan Carlos, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar ahora del Festival de San Gabriel. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. 3 10 58 52 00, extensión 34280, para que seas atendido en el Centro de Atención Psicológica del CUCS, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Regresamos a Zona de Servicio, estamos platicando con Juan Carlos Rulfo y nos cuenta de las actividades culturales que se van a realizar precisamente en el marco de la fecha conmemorativa por el nacimiento, el 16 de mayo, de Juan Rulfo, su padre. Cuéntanos, Juan Carlos, en San Gabriel, ¿qué actividades se van a tener? Sí, bien, en San Gabriel, lo que es curioso es que en toda la región empezaron a haber muchos eventos, y poco a poco nos fuimos acercando, yo, mi hermano Juan Pablo y un poco mi familia, para pues tratar de ser parte, porque pues, nos interesa mucho estar cerca de todas estas aventuras que la gente misma ha propuesto. Por ejemplo, hay una persona también muy querida que se llama Ada Erika Figueroa, que es como digamos la directora del festival que ocurre en San Gabriel. Y desde un principio ha estado como muy cerca de la gente de San Gabriel. El año pasado hizo un homenaje muy sentido a un fotógrafo que se llama José Hernández Cler, que días antes o meses antes había fotografiado junto con su esposa a la gente del San Gabriel. Y se ocurrió que esas fotografías se expusieron en todos los portales de San Gabriel, y tú lo que veías era pues, a la gente misma de San Gabriel, no veías a los grandes autores o a las grandes figuras, sino veías a la gente misma. Y eso ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que la gente estaba muy contenta y se sentía completamente cercana y aludida de esto. Distinto a que de repente pues, podemos seguir hablando de Rulfo, pero una cosa es que sigas hablando de él, y otra cosa es que lo relaciones con la gente que vive en el lugar. Y eso ha sido muy importante. Entonces, bueno, en San Gabriel tenemos, ahora en esta ocasión tenemos un taller de fotografía de un gran fotógrafo que se llama Sergio Tapiro, que fue reconocido por National Geographic. También tenemos un taller que voy a dar yo, que es un poco una especie de taller sobre la búsqueda de estilo, de narrativa, ya sea fotográfica, histórica o de escritura. También habrá una exposición de mi hermano Juan Pablo, que al mismo tiempo también va a exponer en Sayula. Habrá un recorrido alrededor del pueblo donde van leyendo la obra y van encontrando estos signos que tienen que ver con tal vez apuntes de lo que pudo haber sido el lugar en el que se inspiró mi padre para hacer las obras. Habrán también exposiciones que tienen que ver con esta opción de cómo tú reconoces estos lugares y qué pasa con la gente cuando de repente
imaginas en los espacios, qué pasa con la gente cuando de repente les puede reconocer, escribir, pintar o compartir con los suyos. Esta misma Ada va a tener una conferencia muy padre, un encuentro donde va a valorar los documentos. Por ejemplo, nosotros a través del tiempo y la historia pues vamos dejando todas nuestras cosas ahí atrás, todo el asunto epistolar, nuestras cartas, nuestros recuerdos, el valor de nuestra historia. Y como tú lo decías hace un rato, creo que es muy importante poderle regresar a la gente, en este caso del pueblo, o de los que quieran participar en los talleres o en las conferencias, este sentido particular de reconocer tus objetos. No es que sea el objeto fetichista, no es que uno sea fetichista con las cosas que uno guarda y todos los fetiches, pero sí hay cosas que son importantes y que vale la pena reconocer y que de repente se pierden en el tiempo. Por ejemplo, podríamos ver lo que pasa con las fotografías. En Jalisco, por ejemplo, no hay una fototeca, no hay el espacio de la memoria audiovisual. Eso no es muy grave. Estamos tratando de promover un espacio así. Tampoco hay un museo arqueológico del estado de Jalisco, y mucho menos de esta región. Y curiosamente es una región poderosísima, donde hubieron culturas que quién sabe qué pasó, pero se han encontrado una cantidad de esculturas y vestigios arqueológicos importantísimos. Entonces, bueno, uno se pregunta qué pasa con esas cosas, por qué el olvido, como tú decías, por qué se nos olvida dónde venimos, qué es lo que hay en este lugar, qué pasó aquí. Y entonces regresar esto a la gente, estas grandes preguntas de valorar tu casa, tus nubes, tu sol, tu cielo, todo eso es importantísimo. Un poco así se sigue todo el festival. Habrá también bailables, habrá otros encuentros, pero todo eso es parte también de seguir homenajeando a la gente y el lugar. Claro, pues la invitación es estar visitando esta zona, no estamos tan lejos, ya sabemos que el problema es salir de la ciudad, pero ya tomando carretera Colima es muy rápido, además el volcán de Colima, toda la postal que se vive en esa zona cuando hace la carretera, pues es parte de este viaje y la invitación otra vez, repítela, ¿qué días, a partir de cuándo empiezan estos festivales? Bueno, creo que perdimos a Juan Carlos. Vamos a ver ahorita si lo recuperamos, pero yo les digo, el Festival Rulfiano, ahí en Sayula, empieza precisamente del 11 de mayo al día, es el 11 de mayo al 18 de mayo. Y en San Gabriel estarán también con este Festival Cultural de San Gabriel del 13 al 21 de mayo con distintas actividades en memoria precisamente de Juan Rulfo y que es considerado uno de los más importantes escritores de Jalisco. Estaba yo viendo algún ranking sobre cuáles son las novelas, las historias que marcan precisamente a los mexicanos y esta de Pedro Páramo se encontraba como una de las más representativas o que en otros partes del mundo, cuando piensan en literatura mexicana, piensan en Pedro Páramo. Ya les decía las fechas, Juan Carlos, ¿dónde pueden consultar el programa de actividades? ¿Hay alguna página, algún teléfono? Sí, tenemos, bueno, en lo que es el Festival Rulfiano de las Artes, pueden checar en la página de festivalrulfianodelasartes.org y ahí pueden consultar, están juntos los dos programas. Uh-huh. También hay programas de cortometrajes, hay programas musicales, y esto pues va sumándose un poco a una gran cantidad de eventos que también se suman a los que el propio municipio de San Gabriel adiciona. Entonces, es la cantidad de cosas que creo que va a estar muy movida. Es decir, los invito a que tengan un gran fin de semana, el fin de semana de quincena. Claro, también. Y que la pasen en San Gabriel y Sayula y seguramente lo van a pasar muy bien. Y además la comida, riquísima, porque ya hablábamos de las pitayas, pero a mí también me encanta ir a estos lugares porque te encuentras cada manjar, desde las frutas hasta los raspados. Bueno, es un recorrido completo, literario, disfrutar el paisaje, va a haber conciertos, va a haber talleres, así que la van a pasar muy bien. Gracias, Juan Carlos, por tomarnos la llamada este viernes. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen
se haya cortado la llamada, pero estamos listos para cualquier información. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Dotación de placas, bajas vehiculares, entre otros, deberá consultar los requisitos en la página trámites.jalisco.gov.mx/trámite/24034 de manera gratuita. Para mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación de Asistencia al Contribuyente al 33 38 18 2800 y 36 18 1700, extensiones 33 151, 33 219, 33 150, 33 222. Regresamos a Zona de Servicio. Ya tenemos en la línea a Carlos Ábalos, nuestro abogado laboral de cabecera, a quien le agradezco mucho habernos tomado la llamada este viernes. Gracias, Carlos. De nada, Dulce, a ti, un saludo a todos. Y es que estábamos, este tema ya lo teníamos desde hace algunos días, pero se nos atravesaron circunstancias, después fue el Día del Niño, y ahora lo retomamos, y es que quería hablar contigo, Carlos, sobre esto que se llama acoso laboral. Hemos escuchado esta palabra sobre cómo son las circunstancias en algunos centros de trabajo, pero quiero que nos hables de lo que dice la ley sobre cómo se clasifica este acoso o qué es legalmente acoso laboral. Empezamos por esta definición, Carlos, para que nuestros radioescuchas empiecen a conocer también pues sus derechos y cómo poder defenderse ante este tipo de situaciones. Claro que sí, Dulce. Mira, el acoso laboral ahorita mucho más en boca de todos que hace algunos años, en virtud de que estas figuras surgieron en la Ley Federal del Trabajo hasta el 2012, con la salida de Felipe Calderón y el inicio de lo que es la administración de Peña Nieto, se da vigencia a esta Ley Federal del Trabajo, donde ya se contemplan dos figuras. Curiosamente, el acoso lo establece la Ley Federal del Trabajo como acoso sexual. Y hay otra figura adicional que es el hostigamiento. Okay. Entonces, el hostigamiento es el que vinculamos legalmente más al tema laboral en virtud de que es el ejercicio del poder en relación a una subordinación de facto, que puede afectar o menoscabar de la parte física o psicológica de un trabajador o trabajadora. Pero este hostigamiento, como vimos en la definición, depende de la subordinación, esto es de un orden jerárquico, de un superior hacia un inferior, pero respecto a una subordinación de facto o real. ¿Qué implica esto? Que no importa el nombre que tenga el puesto, no importa la actividad que se realice dentro de la empresa, si aquella persona que ejerce la violencia hacia un trabajador lo hace aprovechando la situación jerárquica que tiene, estamos frente a hostigamiento. Y obviamente puede ser verbal o puede ser física. No solamente el que nos golpeen o el que generen una conducta física nos trae el hostigamiento, sino también las conductas verbales. Y refiriéndonos al acoso sexual que precisa la ley, no importa la subordinación, no importa el orden jerárquico, puede ser entre iguales, puede ser de un superior a un inferior, o incluso de un inferior a un superior, y que atente también pues contra la parte psicológica o física, pero en un sesgo sexual, ¿sí? Después de esta primera vista de lo que es acoso sexual y hostigamiento en ley, han surgido diferentes normas e incluso un convenio internacional que apenas México lo ratificó en el 2022, en julio del 2022, y que va a ser aplicable hasta julio de este año 2023, en el cual ya se define más lo que es el acoso laboral. E implica, de acuerdo a este convenio, que el acoso laboral es el conjunto de prácticas que son inaceptables, o bien amenazas de hacer una práctica inaceptable con objeto de causar o pretender causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Entonces, las deficiencias de la definición de la Ley Federal del Trabajo vinieron a subsanarse con este convenio que va a ser aplicable o vigente hasta julio de este año, donde ya nos deja ver que es cualquier conducta inaceptable que nos pueda crear un daño
físico, psicológico, sexual o económico en nuestras labores. Y esto también tiene que ver, ya diferenciamos sobre lo que es acoso sexual, lo que es hostigamiento, y ahora que entrará esta nueva, algo más específico para determinar cuando somos víctimas de esta situación. Pero aterrizándolo a cosas más mundanas, ¿cómo podemos saber si somos víctimas de hostigamiento laboral? ¿Cuáles son algunas conductas que nuestros radioescuchas pudieran identificar como esto ya no es una parte de mi trabajo, ya entra en un hostigamiento? Porque hay que saber algunas situaciones para empezar nosotros a identificar y decir, red flag, esto es hostigamiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Carlos? Sí, claro, Dulce. El hostigamiento y el acoso, antes de ejemplificar, son violencia laboral. Entonces, para nosotros saber si nos encontramos frente a acoso o hostigamiento, debe darse un acto violento. Okay. Y nos referimos no solo a violencia en la parte de un empujón, de golpearnos, de casi como una explotación, ¿no? Sino también a todas aquellas conductas que me denigran como persona, que me discriminen, que me humillen, que hagan una crítica incluso destructiva de mi persona, que me comparen con algún otro empleado para efecto de generar un menoscabo en mi parte moral o psicológica. Cualquier conducta que atente contra la dignidad de la persona en el ambiente laboral podría configurarse como acoso o hostigamiento. Ya la diferencia de esa conducta que denigre mi dignidad será si es de un superior hacia mí, siendo yo un inferior, estoy ante hostigamiento. Pero si es entre iguales o entre un inferior hacia mí como superior, estamos frente al acoso. Y aquí vale la pena ejemplificar, podría ser, y es un caso que nos sucedió, claro, de una persona de seguridad privada que empezó a ser muy amable con un directivo de una empresa. Y ese directivo, devolviendo la cortesía, se malinterpreta y esta persona de seguridad privada genera un acto ya de amenaza respecto a decirle a alguien más una supuesta relación sentimental que no existía, con el ánimo de que se diera esta relación sentimental. Okay. Ese sería un ejemplo de acoso y que vemos que no solamente surge del superior hacia el inferior, sino que puede venir de un inferior hacia un superior y que atenta obviamente contra la seguridad o el equilibrio emocional, familiar de aquel trabajador. Y ahora poniendo esta parte de los empleadores, porque también, no sé cuánto tipo de demandas o cuánto tipo de señalamientos se generan en estos términos de hostigamiento. Sé que quizá es más común el de acoso sexual, lamentablemente por este tema de violencia de género que se ve y está muy marcado, pero dejando un poco de lado ese tema, ya hablando de hostigamiento laboral, ¿has llevado varios casos de este tipo o es un poco menos en comparación con el acoso sexual? Sí, Dulce, mira, la verdad es que es triste, pero también se entiende porque es un tema relativamente novedoso. Antes pensábamos que este tipo de actos eran normales. Claro. Y ahora apenas estamos generando conciencia, ¿no? Entonces, son poco vistos, pero la vía legal sería una acción de rescisión. Okay. Cuando nosotros estamos dentro de una relación, cualquiera que sea, en materia legal, en el caso es un contrato, ¿no? Un acuerdo que da inicio a una relación de trabajo. Yo acepto laborar para ti, tú quieres que yo labore y generamos una relación de trabajo. Y bajo ciertas circunstancias. Exactamente, bajo ciertas condiciones. Claro. Y dentro de esta relación laboral, ambos tenemos derechos y obligaciones, tanto la parte obrera como la patronal. Cuando alguno de ellos incumplen esas obligaciones, es cuando podemos rescindir el contrato, rescindir la relación por el incumplimiento del otro. Y el acoso y el hostigamiento, voy a precisar hostigamiento por lo que me referiste, genera también ese incumplimiento, porque estás yendo en contra de mis derechos dentro de la relación laboral. Entonces así yo podría accionar una rescisión donde yo dé por terminado el contrato laboral y en consecuencia tenga acceso a las indemnizaciones que precisa la ley, que son los 3 meses que ya conocemos y los 20 días por año laborado. Esto en la parte laboral, pero lo interesante, Dulce, de la evolución de estas figuras es que no solamente se reservan a lo laboral,
yo puedo rescindir la parte laboral, pero además, si esa conducta de hostigamiento o acoso en su caso me generó un daño psicológico o moral, puedo reclamarlo en otra vía, que es la vía civil, a través de la responsabilidad civil. Y ahí, además de las indemnizaciones que la Ley Federal del Trabajo precisa, podré solicitar una indemnización que repare el daño psicológico o moral que he sufrido. Entonces es importante que se sepa que no solo es terminar la relación de trabajo y que me indemnicen de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sino que también tengo otra vía, que es la civil, y donde voy a buscar que se me repare el daño causado a mi psique o a mi cuerpo o ante la sociedad. Oye, Carlos, y para llevar a cabo este tipo de acciones ya en el ámbito legal, civil, ¿tengo que yo tener pruebas? ¿Tengo que tener testigos? ¿Cuáles son los elementos con los que yo puedo validar pues mi denuncia a lo que fui víctima? Sí, correcto, Dulce, es muy importante la pregunta. En materia laboral tenemos una carga probatoria muy distinta a lo civil. Claro. En lo laboral, el patrón debe demostrar que cumplía con la normativa cuando yo genero una denuncia por acoso u hostigamiento. Y quizá ahí no esté tan equilibrada la carga probatoria, sino que la tiene siempre más alta el patrón. Quizá es más sencillo como trabajador argumentar este acoso. Sin embargo, también en mi acción de rescisión debo demostrar al menos elementos que presuman esa conducta. Y por lo que ve en la parte civil, ahí sí cambia. Ahí el trabajador sí tiene total carga probatoria. Entonces deberá demostrar la conducta, que sería el hostigamiento o el acoso, y el daño generado. Obviamente el daño no solamente es un parte médico, porque muchas veces no son golpes físicos, sino que tendríamos que ir a un peritaje psicológico para determinar cuál es la afectación y cuál es el grado de ese hostigamiento y acoso generado. Sí, y empezar pues a realizar, ya sea de la vía civil o ya en la rescisión del contrato, pues con estos elementos probatorios para sostener también lo que se argumenta, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si me permiten, les voy a recordar el WhatsApp a nuestros radioescuchas, el 3318 80 76 41, para que nos digan si han sido víctimas de este tipo de hostigamiento o acoso en sus trabajos y que muchas veces dejamos pasar por alto para no perder la chamba, porque ahorita la cosa está muy difícil, pero empezamos a tener problemas pues en nuestra salud. No todos son golpes, ya hemos hablado que la violencia no nada más son los golpes, sino también lo que tiene que ver con nuestra salud y también psicológicamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Y es el órgano en donde se pueden presentar una queja o denuncia por cualquier acto u omisión de cualquier establecimiento que afecte sus intereses. De igual manera funge como autoridad fiscal. Regresamos a Zona de Servicios. Estoy platicando con Carlos Ábalos, abogado laboral, especialista, nuestro abogado de cabecera. Carlos, antes de continuar, recuérdales tu número de teléfono, donde te pueden encontrar para tener pues una asesoría más amplia. Sí, claro que sí, Dulce. Estamos a sus órdenes en el WhatsApp 3311 34 90 05. Repito, 3311 34 90 05. Para que puedan también conocer más de sus derechos. A ver, Carlos, ya hablamos pues de la parte, podemos decir, de los trabajadores, pero también está la parte de los patrones, de los emprendedores, de los empresarios, que también a veces, hay que decirlo también, se sienten o son acusados por algunas personas que quieren obtener algún beneficio económico. Yo como empleador, ¿cómo puedo evitar, primero, caer en estas situaciones? Y segundo, ¿cómo puedo yo demostrar que pues lo que se está diciendo, qué pruebas podría presentar para determinar que se está haciendo de mala fe o se está actuando pues con mentiras? Sí, correcto, Dulce. Mira, como patrones debemos advertir lo que la propia ley nos dispone como obligaciones. Específicamente artículo 132, en el cual viene un catálogo de todas las obligaciones que un patrón tiene y que no están fuera de estas, las que tienen que ver con actos de violencia. Principalmente, el patrón tiene la obligación de no tolerar, no permitir y obviamente no realizar acciones que puedan considerarse violencia laboral, ya sea acoso, ya sea hostigamiento, ya sea malos tratos. Entonces, el patrón primero, abstenerse de realizarlos,
no permitirlos y no tolerarlos. Claro, claro. Y enseguida viene la norma 035, que nos da realmente esta norma oficial un parámetro adicional para el patrón de cumplimiento, y a través de evaluaciones respecto al ambiente laboral y a la violencia que se sufre ahí, debe haber un buzón anónimo para que los trabajadores puedan denunciar este tipo de conductas y el patrón pueda actuar en consecuencia. Porque si nosotros hablamos de no permitir o no tolerar, pues primero tengo que saber qué está ocurriendo, ¿no? Si el trabajador nunca me lo hace saber, pues yo como patrón no puedo actuar en consecuencia. Entonces, cumpliendo nuestras obligaciones previstas, tanto en ley como en la norma, podremos contener y al menos demostrar que cumplimos con estas obligaciones y que en nuestro centro de trabajo no se permiten, no se toleran y no se realizan este tipo de conductas. Y para efecto de desvirtuar lo que aquel trabajador o denunciante pudiera declarar, debemos de tener también nuestro caudal probatorio. Claro. ¿Qué es? Pues es conservar dentro de nuestra empresa aquellas evaluaciones, aquellas denuncias y procedimientos que nosotros hacemos como patrón para la investigación de aquellos actos o conductas, y obviamente tener líneas de comunicación muy claras para efecto de que los trabajadores sean conscientes de que no se permite ese tipo de conductas y que si saben de ellas las deban denunciar. Teniendo todo esto documentado con nuestra política de prevención de violencia y factores de riesgo, con nuestros procedimientos documentados, con nuestros buzones de este tipo de denuncias, podríamos minimizar o menguar el riesgo y con ello también tener elementos de prueba para desacreditar un acto o conducta denunciada de esta naturaleza. Y por ejemplo, aquí nos llegan algunos comentarios. Cuando nos piden, tenemos un contrato y que empezamos, esa es la primera, ¿cómo se puede decir? El primer acuerdo, ¿no?, que hay entre el trabajador y el empleador. El contrato, donde se están especificando las actividades por las que fue requerido, por las que fui contratado, tal cual sea, y que a veces, por la dinámica de los trabajos, muchas veces hacemos un poco más o las actividades son diferentes. Quiere decir que en caso de que yo quiera demandar, puedo decir, ¿sabes qué? A mí me están solicitando que haga más de lo que establece mi contrato, que me quede más horas, que trabaje tales días donde no está especificado. Eso entra como hostigamiento cuando me empiezan a pedir que realice actividades que no tienen que ver para las que fui contratada. Sí, Dulce, siempre y cuando se dé un acto de condicionamiento. Por ejemplo, el hecho de que te quedes a laborar tiempo extra, la ley lo marca, y ahí está el derecho, ¿no?, de exigir que se pague la remuneración como la ley precisa, el tiempo extraordinario. Pero si adicional a eso de decirte quédate a laborar, viene una amague, viene una condición de si no lo haces vas a ver, ahí está el hostigamiento. Okay. El condicionarte una prestación extralegal a que si no lo haces puedes perder el trabajo, puedes perder el empleo. Y esto afecta en toda la parte emocional, familiar, económica del colaborador, porque depende del empleo. Y ese acto sería un acto de jerarquía que nos trae como consecuencia una afectación emocional, familiar, psicológica, además de poder exigir también el pago del tiempo extraordinario que no se cubrió en su caso. Nos escribe Mari, dice, buenas tardes, mi nombre es Mari y hace como 4 años sufrí de acoso por un patrón. De hecho llegó a tocarme, yo metí una demanda, llevo 5 años con esta demanda y no avanza. Ahorita el abogado solo me ha dicho que el abogado que lleva el caso no le ha dicho nada. ¿Estas demandas tardan mucho tiempo o cuál es el tiempo estimado en el que se pueda dar solución? Sí, mira, en el caso que ella nos refiere, habría que ver el caso, no sé si se fueron por la vía penal, con una denuncia, o si se fueron por la vía laboral. La mayoría de abogados que asesoran a los trabajadores y malamente se van por la fácil. Y aunque haya actos de hostigamiento y acoso, no lo refieren en la demanda, lo plantean como despido. Y a veces esos procesos de despido pues tienden a tener duraciones anteriormente en las juntas de conciliación hasta 5, 6, 7 años. Pero actualmente con el nuevo sistema, tribunales laborales, una rescisión podría estar en duración de 8 a 12 meses. Y en la parte penal, ahí sí desconozco, no es materia de mi especialidad, pero aproximadamente, más ahorita con tema de delitos en contra de la mujer,
debería de tener acciones inmediatas, al menos con situaciones o medidas preventivas. Yo consideraría que no debería de superar los 2 años. Bueno, pues que te marquen, recuérdales el número para que una segunda opinión siempre es buena y saber en qué va este proceso. Recuérdales tu número. Y claro que sí, Dulce, el 3311-349005, ahí por WhatsApp los atendemos con gusto. Nos está escribiendo Héctor Mora y dice, bueno, también es temas laborales, pero dice que le rebajan 200 pesos del IMSS cada semana y gana 2,500 pesos. Pero que lo tienen registrado o él cree que lo tienen registrado con el mínimo. Yo sé que a lo mejor este tema no es tanto de los que tratas tú, pero tú le podríamos dar algún consejo a Héctor que nos escribió. Sí, Dulce, claro que sí. Mira, de lo que él refiere, si lo tienen dado de alta con el mínimo y le están descontando esto en monto, a mí se me hace alto. Generalmente la cuota de trabajadores es mucho menor. Y creo que ahí hay un tema que debería de revisar. Y al final de cuentas, las modificaciones que se están haciendo a la ley ahorita, está el tema de que se va a retomar en septiembre sobre el horario laboral, las 48 horas, que quieren aumentar los días de descanso, la amplificación de las vacaciones, todo va en el sentido de que estemos mejor en nuestros centros de trabajo, porque definitivamente pasamos mucho tiempo de nuestra vida sumándolo en horas en nuestros centros laborales. Y si no nos encontramos en un sitio que estemos plenos, que estemos tranquilos por lo menos, pues no podremos dar los resultados adecuados y las empresas deberían empezar a pensar en eso, que sus colaboradores, no trabajadores, son parte fundamental para ayudar a que se tengan mayores resultados, ¿no, Carlos? Correcto, Dulce. Vamos en una avanzada respecto a eso. Sabemos que también la parte política siempre se entromete, pero siempre cuando sean temas positivos como estos, creo que cualquiera que sea la bandera que esté ondeando, hay que apoyar. Y sin duda, el hecho de mejorar las condiciones de trabajo debe traer como consecuencia una mayor productividad, y ahí todos ganaríamos. Nada más ser conscientes de que en la posición en la que estemos del juego, debemos aportar y dar lo mejor de nosotros. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos tomado la llamada. Como siempre, un placer platicar contigo. Hablamos con Carlos Ábalos, abogado laboral, que nos acompañó este viernes. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y a todos ustedes, quédense en la sintonía del 91.5 de FM. Hoy estará el señor Eder Saldaña en la segunda emisión de Noticias, y también estén muy al pendiente a partir de las 4 de la tarde este sábado, porque habrá una transmisión especial con nuestros compañeros de deportes cubriendo esta pelea del Canelo ahí en el estadio Akron, y que pues a los que les gusta el box y a los que nada más nos gusta ver cuando pelea el Canelo, va a estar muy interesante. Ahora les invito también a escucharme el día de mañana a las 11 de la mañana en nuestra estación hermana Radio Mujer, a partir de las 11 en el Flash 92.7 con toda la información de la semana. Gracias y quédense en la sintonía del 91.5 de FM.